Hoy terminamos prácticamente con el tercer capítulo del libro de Apocalipsis, donde estamos explicando de una forma rápida y sencilla el libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a ver lo que significa la quinta iglesia del libro de Apocalipsis. La séptima iglesia del libro de Apocalipsis. Mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. En el versículo 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando analizamos lo que nos habla el Señor a través de la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, hemos dicho a lo largo de esta enseñanza que las 7 iglesias representan los 7 periodos de tiempo. Los 7 tiempos en que iba a pasar la iglesia desde que nació, desde allá en el Pentecostés del primer siglo hasta nuestros días, hasta que aparezca Cristo nuevamente. Esos 7 tiempos hoy lo vemos reflejados en la séptima iglesia. La séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea, es el símbolo de que es el último periodo de tiempo de la iglesia. ¿Sabe usted qué significa la palabra la Odisea? La Odisea significa juicio a las naciones. La Odisea significa que ya viene el tiempo de Dios sobre su iglesia. Eso significa la Odisea. Pero ¿qué periodo es el periodo de la Odisea? Recuerde usted que en el capítulo pasado, lo que vimos acerca de la iglesia anterior de Filadelfia, habíamos visto prácticamente que la iglesia de Filadelfia era una iglesia que se mantuvo firme, amorosa y fraternal. Pero venía un momento en la historia en que esa iglesia iba apagándose y efectivamente después del año 1930, 40, cuando comienzan las guerras, la primera, segunda guerra mundial, después de los años 40, 50, observamos que la iglesia prácticamente que se amilanó. La iglesia se encuadernó en su propio estilo. Es decir, que la iglesia de Filadelfia, que venía de amor, del verdadero fervor de la Escritura, del Espíritu Santo, había dejado de ser una iglesia que se iba bajando, mermando, y se convertiría ya en una iglesia llena de fuego, de amor, de espiritualidad, de sinceridad con Dios, sino que se iba a convertir en lo que la palabra de Dios nombra en el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Tú te crees decir que eres rica, pero eres una pobre miserable. ¿Sabe qué le quiso decir el Señor a la iglesia de estos tiempos? Escuche usted, cuando hablamos de la iglesia de la Odisea, estamos hablando de la iglesia de este tiempo. La iglesia después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la iglesia de antaño hasta el tiempo de hoy, es una iglesia miserable, que se cree rica, que se preocupa solamente por beneficios económicos, por tener mega iglesias, por llenar coliseos, por tener estandartes, por tener los mejores sitios y los mejores lugares, por tener las mejores riquezas, por estar bien económicamente y materialmente. Este es el reflejo de la iglesia de la Odisea, donde el Señor dice: usted dice que es rica. Es una iglesia rica materialmente. Tienen coliseos, tienen naves, tienen aviones privados, tienen todos los bienes materiales, tienen casas, tienen carros, tienen fincas, tienen propiedades, tienen todo, pero no tienen la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo: ustedes son unos miserables, dicen ser ricos. Sí, eran ricos materialmente, económicamente, pero es una iglesia que es pobre y miserable. Una iglesia que aquí dice el Señor, una iglesia que no es fría, pero tampoco es caliente. Una iglesia que es tibia, una iglesia que la he de vomitar de mi boca. La iglesia de la Odisea es la representación, es el símbolo, es el reflejo de la iglesia mediocre, de la iglesia tibia, de la iglesia que no busca a Dios ni la gloria de Dios, de la iglesia que no busca al Señor, de la iglesia que busca bienes económicos, bienes materiales, la iglesia que quiere ser rica, busca ser rica y que es rica material y económicamente, pero es una desventurada, pobre y miserable. Dice la palabra: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ciegos
que guían a otros ciegos. Aquí el Señor habla del último periodo de la iglesia. ¿Cuál periodo? El séptimo periodo de la iglesia es el periodo de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea que viene desde el año 1920 y pico, 30 y pico, que fue bajando de nivel, bajando de calidad. La iglesia que antes de 1900 era una iglesia llena de verdadero amor que buscaba a Dios, ya después del año 1920, 30, comenzó a ser una iglesia desventurada, miserable, como dice la palabra, que es una iglesia que es ciega, que guía a otros ciegos. La iglesia de la Odisea es el reflejo de la iglesia de este tiempo y es la última iglesia, es el último tiempo. Después de que pase el periodo de la iglesia de la Odisea, que no es fría y no es caliente, el Señor la vomita. Y es cuando aparece el Señor a recoger a su verdadera iglesia, la iglesia que no es mediocre ni tibia, sino a recoger a su verdadera iglesia. Cristo viene pronto. Maranata. La iglesia de la Odisea representa este tiempo, este momento de la historia, este momento del tiempo último de la iglesia. Esta es la última iglesia, la iglesia que está viviendo por gracia y misericordia. Una iglesia pobre, desventurada y miserable. No pobre físicamente, porque hoy en día los pastores y líderes espirituales quieren ser ricos materialmente, pero no buscan la riqueza espiritual. Tibios, mediocres, desventurados y miserables, dice el Señor. Esa es la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, el séptimo tiempo, el séptimo momento de la historia de la iglesia de Jesús. Amigo, ya hemos visto los primeros 3 capítulos de la Biblia explicada, del Apocalipsis explicada de una forma rápida y sencilla. Si le ha gustado esta información, lo invito para que se suscriba, dale like y continuamos con estos momentos maravillosos. Continuamos en nuestro próximo momento. Vamos a ver desde el capítulo 4 en adelante con explicaciones, capítulo por capítulo, de una forma sencilla, de una forma formal o informal, pero de una forma maravillosa para que entendamos este libro maravilloso como es el libro de Apocalipsis. Nos vemos, dale like, suscríbase y nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos.